Bienvenidos a Terapia Liberal, viernes 10 de enero del 2020. Las ideas importan. Una vez alguien me explicó que a lo largo de la historia de la civilización, de la sociedad humana, hay tres fuerzas que van operando continuamente. La primera fuerza es las ideas filosóficas, la segunda fuerza es la representación de estas ideas filosóficas en el arte, en la cultura popular, y la tercera y última es la política, llevando esas ideas a la realidad. Para explicarlo de una manera más sencilla, tenemos a los pensadores, a los filósofos que van trabajando en el tiempo, generando ideas, nuevos conceptos, generando un nuevo clima intelectual. Esos conceptos, ese paradigma que se va formando con el tiempo, ¿no? Es un proceso lento. Empieza a influir en los artistas. Los artistas empiezan a plasmar estas ideas en el cine, en la pintura, en la literatura, en la televisión. Y estas ideas empiezan a ser un común denominador. El público, la gente, el ciudadano normal, el ciudadano promedio, empieza a incorporar estas ideas que vinieron en su origen en las mentes filosóficas, empieza a incorporar estas ideas a través del arte y las empieza a tomar como propias. Entonces, un concepto que surge de la mente de una persona en un periodo de tiempo puede ser la idea de toda una sociedad. Y toda la sociedad, los individuos que la componen a la sociedad, pueden tomarla como una idea propia, cuando en realidad es una idea que ha recorrido todo el proceso que estamos describiendo. Y por último, aparece la política. Los políticos son los encargados de detectar estos cambios sociales, estos cambios en la moral, en la ética social, y traducirlos a una legislación, traducirlos a un partido político, a una plataforma electoral, y así esas ideas que se originaron en la mente de un filósofo terminan dirigiendo y cambiando los rumbos de la sociedad. Toda esta explicación es para hablar de adoctrinamiento. En mi caso personal, estudié la carrera de abogacía, me recibí, pero no fue hasta muchos años después que cobré un interés por la psicología y escuchando una disertación de un psicólogo en una reunión, noté un concepto que me pareció muy interesante respecto a la formación de los paradigmas y cómo trabajaban los arquetipos en la mente inconsciente del ser humano. Eso me llevó a estudiar por cuenta mía la obra de Carl Gustav Jung y analizando la obra de este psiquiatra suizo, empecé a notar algunas cosas, ¿no? Empecé a notar cómo difería profundamente la historia oficial, la historia que conoce el común de la gente, cómo difería esta historia oficial de la historia real, tanto de la vida como de la obra de Jung. Después, con el tiempo, cobré un interés por la economía, realmente por una situación bastante fortuita, ¿no? Un debate en mi ámbito laboral respecto a la deuda externa de la Argentina. Tuve un interés personal por entender más, por estudiar más, por conocer más, ¿no? Por no aceptar palabras o dichos de otros sin antes verificarlas con mi propia mente. Simplemente había cosas que se estaban diciendo que no me cerraban, no me parecía que coincidieran con la realidad de lo que yo estaba analizando. Entonces eso me motivó a leer economía. Después, con el tiempo, descubrí la escuela austríaca, empecé a profundizar más en la lectura de los autores austríacos, que eso me llevó a los autores liberales, y así fui desarrollando un interés por el liberalismo, siendo realmente una filosofía que representa muy bien los valores que yo tenía en mi mente, pero jamás los había encontrado en un cuerpo ordenado o en una escuela, digamos, como para poder seguir e investigar más. Pero, y acá lo uno con la historia que les conté antes de Carl Gustav Jung,
Me di cuenta de cuando había estudiado abogacía, que había estudiado algunas materias de economía política, en ningún momento me habían mencionado a la escuela austríaca. Todos los libros de texto que usé en la facultad básicamente contemplaban la economía como un proceso, una línea temporal que partía desde Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones y La mano invisible. Después de Adam Smith pasaba a David Ricardo. Después de David Ricardo saltaban a Karl Marx. De Karl Marx saltaban a John Maynard Keynes. Y después de ahí había un gran vacío hasta la actualidad, ¿no? O sea, una mención marginal de autores modernos. Pero básicamente el recorrido era ese. Entonces, de vuelta, ¿no? ¿Cómo puede ser que me intereso por un tema de psicología por la obra de un autor que inventó el término introvertido y extrovertido y prácticamente no se estudia? ¿O cómo puede ser que cuando uno estudie economía, reconozco que en la carrera de abogacía, o sea, algo marginal, digamos, había una omisión tan concreta y tan directa hacia la escuela austríaca? Y, por ejemplo, una omisión a los autores modernos o cualquier cosa que fuera posterior a Keynes. Y después, hace poco, caí en la cuenta de otra cosa. Y cuando estudié abogacía, los derechos naturales, esos que son aquellos que el hombre tiene por ser hombre, que están fuera del derecho positivo, el derecho positivo que es el reglamentado, el legislado por el mismo ser humano. Digamos que los derechos naturales, este tema es un tema absolutamente dejado de costado dentro de la abogacía misma. Es un tema que se lo toma, se lo considera como algo primitivo, como algo al margen, algo subdesarrollado respecto a la teoría del derecho positivo, empezando con la pirámide de Kelsen. Entonces, hoy puedo decir con razón y con criterio que existe un direccionamiento, un adoctrinamiento a la sociedad. No es casual que todos estos temas que estoy hablando, desde psicología, economía, abogacía, todos sean temas donde se evita estudiar temas referentes a la libertad individual, a la igualdad ante la ley y a la voluntariedad de los actos. Como también en economía se evita mencionar teorías que no sean colectivizantes, o, dicho de otra manera, teorías que estén a favor de un Estado reducido o la desaparición del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y volviendo al inicio de la charla, lo que está pasando es que desde la escuela de Frankfurt, pasando por el Mayo francés, el socialismo se ha reinventado. Ha cambiado de branding, se ha ayornado a los tiempos que corren, y ahí aparece la escuela postmodernista. Una escuela postmodernista que niega el valor de la razón, niega la tradición, relativiza la moral, relativiza la verdad, pero incongruentemente, incoherentemente, defiende su verdad, la verdad postmodernista, que es ni más ni menos que un rebranding del marxismo, de la teoría colectivizante, del Estado presente, del Estado planificador, y siempre terminamos en lo mismo: filosofías, ideas que pregonan el colectivo por sobre el individuo, pregonan el sacrificio como un bien, como un valor máximo, y no son ni más ni menos que ideas que sostienen que el ser humano no debería ser responsable de sus actos, no debería ser libre, sino que debería estar bajo el mando y la orden de un ser superior, que es el que los debe dirigir y decidir su destino. Piensen lo difícil que es hoy por hoy tener derecho a estar en desacuerdo con algo. Prácticamente con el paradigma actual, sobre todo en un país como la Argentina, donde todas estas ideas socializantes se han pegado tan profundo, han calado tan hondo en la psiquis de los ciudadanos. Qué difícil es estar en desacuerdo, qué difícil es plasmar una idea diferente o argumentar una idea diferente sin recibir un ataque,
un ataque ad hominem, un insulto, una agresión, cosas que se pueden ver en las redes todo el tiempo, continuamente. Es muy difícil sostener un discurso fuera del paradigma actual. Pero la realidad es que si una persona no, sin los principios, ¿qué es una persona? Uno, si no vive por los valores que defiende, ¿para qué vive? Fíjense que en una sociedad donde está bien visto o está considerada la solidaridad como algo coactivo, algo obligatorio, no se mira que hay dos aspectos de esa solidaridad: el que la da obligatoriamente y el que la recibe voluntariamente. Pensemos que hace 3.000, 4.000 años, las sociedades precolombinas, la sociedad maya, azteca, vivían de esto, vivían de elegir a las personas que debían ser solidarias con el resto de la sociedad, subirlas a una pirámide y arrancarle el corazón para el beneplácito de los dioses. ¿Qué diferencia hay con quitarle coactivamente a alguien el fruto de su trabajo? Simplemente una diferencia de rango, una diferencia de escala, porque también quitándole el fruto de su trabajo le estás quitando la dignidad y lo que lo hace ser humano, lo estás esclavizando. Fíjense, me tomé el trabajo de buscar la definición de egoísmo en el diccionario Webster de Inglaterra y en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española. Y por ejemplo, en la RAE dice que el egoísmo es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse del de los demás. Por otro lado, en el diccionario Webster dice que el egoísmo es la preocupación por el bienestar y el interés de uno mismo. Fíjense qué tan adoctrinados estamos que un diccionario de lengua castellana presenta el egoísmo como algo negativo, como algo despreciable, en cierta manera, ¿no? Inmoderado y excesivo, ¿no? Amor a sí mismo, que lo hace atender desmedidamente el propio interés, sin cuidarse del de los demás. Sin embargo, los países anglosajones, que tienen una tradición liberal mucho más extensa, más profunda y que ha calado más hondo en las sociedades, por más que hoy por hoy estén sufriendo por este olvido de sus valores, de su esencia, en un país anglosajón se presenta de una manera completamente diferente. Se presenta como lo que es, la preocupación por el bienestar personal. Entonces esto me lleva a justamente cuál es tu esencia, cuáles son tus valores. Por ejemplo, si uno es miembro de una organización, digamos, ¿no? Para poner un ejemplo, y esa organización tiene una escala jerárquica y es una organización que defiende que la libertad es cuando uno vive sin la coacción de otro, o sea, cuando uno puede decidir por sí mismo. La igualdad, la única que reconoce es la igualdad ante la ley, y se especifica que todo tipo de otra igualdad es una desigualdad propiamente dicha, y se dice que la solidaridad solamente se puede ejercer voluntariamente, porque eso es lo que dignifica al hombre, cuando voluntariamente ejercita y actúa altruistamente. Entonces, bueno, desde ese planteo, si tenemos una organización que defiende estos valores, que defiende la razón como el mecanismo principal para conocer la realidad, y uno, por ejemplo, se pone en una posición en la que convalida que en esa organización no se vote democráticamente para elegir a los representantes, o convalida que un miembro tenga actitudes contrariamente opuestas a los tres principios que acabo de decir, ¿no? De libertad como ausencia de coacción, igualdad ante la ley y solidaridad como un ejercicio voluntario de uno mismo. Entonces, ¿en qué se convierte esa organización? Cuando pierde completamente su esencia, cuando pierde completamente el objeto que tiene de por sí. Me ha pasado en ciertas organizaciones, por ejemplo, que se me plantee respecto al liberalismo, ¿no? Se me plantee que el liberalismo era el culpable
de que no existieran el derecho a la vida, que gracias a el movimiento obrero, los movimientos socialistas, se legisló sobre el derecho a la vida, algo tan falaz y tan equivocado, dicho únicamente por un completo ignorante en la materia. O se me han dicho otras frases como que las constituciones liberales europeas fueron las que provocaron el ascenso al poder de Hitler en Alemania. O sea, una ignorancia absoluta de el tipo de constitución que tenía la República de Alemania en esa época, que era un modelo bastante cercano al que podemos decir que al peronismo que adoptó luego la Argentina, ¿no? Un modelo de estado de bienestar. O referir a el liberalismo como una filosofía netamente egoísta, contraria a los tres principios que mencioné anteriormente, ¿no? El principio de libertad como ausencia de coacción, igualdad ante la ley y solidaridad voluntaria. Entonces, cuando una persona hace una afirmación como esa, claramente no entiende lo que es el liberalismo, claramente no entiende los principios de la institución de la que forma parte. Entonces te hace llevar a otra pregunta: ¿qué haces ahí? O no leíste nada, o no entendiste nada, o la realidad es que te interesa más ser miembro del club que defender los valores que jurás defender. Pero sin ir más lejos, es mi profunda convicción de que esta profunda ignorancia, profundo hablar sin pensar un segundo lo que se dice, es fruto del adoctrinamiento al que estamos sometidos. Si todas las cartillas, los programas universitarios, los programas del colegio primario, secundario, jardín de infantes, todo está decidido por un organismo central dependiente del Estado y cuyo incentivo es ni más ni menos que seguir viviendo, seguir existiendo. Lógicamente que van a difundir ideas proestatistas, y las ideas proestatistas ni más ni menos que son ideas socialistas, porque son ideas colectivistas y son ideas que se nutren de una base, de la base de que un ser humano está por arriba de otro y es el que decide cómo tiene que vivir. Y acá creo que es muy importante el rol del liberalismo, ¿no? Del liberalismo, cómo difunde su idea. Hay veces que creo que los representantes del liberalismo en los medios caen en demasiado tecnicismo, demasiada ciencia económica. Por supuesto que tienen razón, lo que están diciendo es sumamente correcto, pero nos estamos olvidando del común de la gente. Quizás le importe más la realidad objetiva más que una teoría económica o un pensamiento filosófico. Ese es un mea culpa que se debe hacer el liberalismo, de que tiene que afinar su discurso, realmente su presentación ante los medios. Por otro lado, tengo la suficiente convicción para, como me pasó a mí mismo, que yo pude abrir los ojos al engaño al que estamos sometidos, al adoctrinamiento en donde estamos metidos. Pude abrir los ojos y pude despertar un mundo nuevo que implica un profundo esfuerzo intelectual, una dedicación, horas de estudio, mucho quemar la cabeza, pensar las cosas, pero uno siente que se sacó una mochila de encima, porque siente que está en el camino correcto, de que ahora las cosas empiezan a cerrar más, porque lo que uno piensa se empieza a ajustar con lo que uno hace y uno empieza a encontrar coherencia. Fíjense cuánta gente conocen alrededor de ustedes que viven en estados de profunda disociación entre lo que piensan y lo que hacen y lo que dicen. Para ponerles un ejemplo, una vez una persona me dijo: ¿vos no darías tu vida por un bien mayor, por el bien de la sociedad? Por supuesto que le dije que no, ni de casualidad. Porque ¿qué es el bien de la sociedad? ¿Quién dice que es el bien de la sociedad? Entonces, la persona que hace ese tipo de planteo es la persona que
piensa que puede decidir qué es lo que es bueno y quién es el que se tiene que sacrificar y quién es el que no. Es la persona que desde un escritorio manda a soldados a pelear una guerra, a morir por causas inmorales, causas que ni ellos saben cuáles son. Entonces la reflexión es esa. Primero hay que formarse, hay que estudiar, hay que saber, hay que conocer. Después hay que formar un pensamiento propio. Y recién ahí hay que salir a explicarlo, a mostrarlo, a difundirlo. Y no nos confundamos, porque las ideas colectivistas reinan en nuestra sociedad. Porque ya sabemos lo que hicieron las ideas colectivistas. Las ideas colectivistas destruyeron sociedades enteras, destruyeron países, mataron más de 100 millones de personas, pero sobre todo destruyeron la dignidad del ser humano, de la sociedad humana. Y la única forma de salir de ese yugo, de esa opresión, es a través de la libertad individual, tomar las riendas de la vida propia y salir a pelearla, no dejarse engañar por estas ideas que lo único que quieren hacer es perpetuar a unos pocos en el poder a costa de esclavizar al resto. Los dejo con una frase del gran Jesús Huerta de Soto y nos vemos la semana que viene. Es que la aproximación a la verdad es una aproximación asintótica, nunca se alcanza del todo. Y además a la que llega uno por diferentes caminos. Todos mis trabajos de investigación utilizan el enfoque de los 3 niveles, teórico, histórico y ético. Entonces hago un trabajo, sea sobre seguridad social, o sea sobre dinero, banca, etcétera, ¿no? Cómo ha surgido históricamente cuál ha sido la evolución histórica de la institución, cuáles han sido los principios que han informado esa evolución histórica, es decir, lo que sería el derecho, la moral y la ética, y qué nos dice la teoría económica al respecto. Si las conclusiones de esos 3 enfoques, que son distintos, apuntan en la misma dirección, dentro de lo humanamente posible y de nuestras limitaciones, puedes estar relativamente seguro de que vas bien, de que no hay... Y además, por introspección, en el ámbito de la moral y de la ética, hay determinadas señales que te producen una sensación de paz, felicidad y armonía interior que también refuerzan que vas en la buena dirección. Si resulta que las conclusiones de la ética parece que se dan de bruces con las de la historia, con las de la teoría económica, y además te produce una gran inquietud, quiere decir que ahí hay algo que no encaja y que tienes que seguir profundizando e investigando. Ha sido tradicional el uso de la introspección como procedimiento metodológico en el ámbito de la escuela austríaca. Por introspección el ser humano sabe que actúa y que la acción tiene una serie de elementos, el fin que uno persigue, los medios que busca, etcétera, la capacidad creativa, empresarial, y no es necesaria la contrastación empírica, porque el ser humano es el único científico que tiene la suerte de que comparte la naturaleza de sus observados cuando es científico de la economía, está observando fenómenos sociales protagonizados por seres humanos, y entonces resulta que el propio economista, como es un ser humano, por introspección de primera mano dispone de un conocimiento de incalculable valor del que no disponen los científicos de la física, porque ningún físico comparte la naturaleza de un átomo o de un quark o de una galaxia, y entonces no sabe, hay como un muro infranqueable y por eso tiene que hacer experimentos de laboratorio. La introspección va muchísimo más allá que este conocimiento de primera mano de tipo metodológico del ámbito de la ciencia económica. Es que por introspección tenemos la intuición de dónde está el bien y dónde está el mal, y es la misma introspección, y por eso moral y ciencia van en el mismo camino. Y conforme se avanza en el análisis del proceso social, en la crítica del entorno estatista que nos oprime y en la reinterpretación del mundo en esta línea, tanto en teoría, en ética, en derecho como en moral, se produce esta especie de Big Bang interior que te hace ver la verdad y te da una satisfacción, una tranquilidad, un optimismo tremendo. O sea, es el esclavo hundido, el esclavo manipulado, el esclavo gris frente al esclavo feliz, el esclavo contento, el esclavo que ha descubierto y que tiene una esperanza, porque hay una esperanza de acabar con esa esclavitud que supone el estatismo. Y esa esperanza se basa
primeramente en esa revolución interna que tú experimentas y que eres capaz de trasladar a otros.